Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación voy a comentar algunas características del servidor RESTful JDBC servidor HTTPS Spring. JDBC, Java Database Connectivity, conectividad con bases de datos en Java. Establece los protocolos necesarios para que se pueda interactuar en Java con clases especializadas en conexiones con bases de datos para la interacción con ellas. Permite el envío y procesamiento de instrucciones SQL en distintas bases de datos, incluso parametrizando el paso de datos, marcando el texto SQL con el carácter interrogación, que es el punto de inserción. Retorna objetos RESTful de los que se devuelven las filas obtenidas en una consulta o en una inserción con índice automático. Los drivers JDBC suelen ser creados por los desarrolladores de bases de datos y se enlazan dinámicamente con esas librerías en los programas Java. Hay que conocer SQL, hay que saber gestionar los null de las bases de datos y los formatos de los datos, entre otras cosas. La estructura de una base de datos no se corresponde con la estructura de datos que se pueden construir con objetos de programación orientada a objeto. SQL accede a datos vinculados mediante índices, clave primaria, clave extranjera, etc. En programación orientada a objeto se asocian mapas de datos con los datos vinculados como referencias compartidas. Existen modelos ORM, Object to Relational Mapping, que automatizan la creación de correspondencias entre la programación orientada a objeto y las bases de datos relacionales. Estos son muy distintos entre sí y suelen desarrollar un lenguaje de interacción con ellas distinto de SQL. JDBC usa SQL, es sencillo, pero no está automatizado ni optimiza las conexiones ni las repeticiones de consultas, etc. JDBC servidor HTTPS Spring ofrece un servicio RESTful muy simple. JDBC servidor HTTPS es un servidor RESTful. RESTful se dice de los servidores web que permiten conexiones HTTP o HTTPS con los métodos GET, POST, PUT y DELETE para la realización de las 4 operaciones básicas con los datos: altas, consultas, modificaciones y borrados. CRUD, Create, Read, Update, Delete, o CLAP, creación, lectura, actualización, borrado. Ofrece 5 servicios: crear auto, se crean las claves primarias automáticamente, leer, actualizar y borrar. Utiliza la clase SQL Commandos, que está en la librería Modelos, para la comunicación. Usa un cliente RESTful para la conexión, accesible en la librería Modelos Comunicaciones. En la diapositiva se encuentra la URL para acceder a GitHub, donde está almacenado el proyecto. La clase SQL Commandos construye instrucciones SQL sin parámetros JDBC, es decir, sin tener el signo de interrogación. Contiene métodos para resolver dichos marcadores y maneja la clase Object como clase común de los distintos tipos de datos que manejan Java y SQL. La clase JDBCs gestiona conexiones con clases JDBC. La clase Claps realiza las operaciones crear auto, leer, actualizar y borrar directamente con las conexiones con la base de datos y es utilizada por el servidor JDBC servidor HTTPS Spring. La librería servidor HTTPS Spring incorpora la seguridad CSRF, que únicamente está desactivada para la ruta RESTful y sus subrutas. Los servicios RESTful desde /RESTful /JDBC servidor HTTPS Spring son /crear auto, /leer y /borrar. El proyecto JDBC servidor HTTPS Spring está almacenado en la URL que se puede ver en la diapositiva en github.com. Se puede modificar el proyecto Holamundo servidor HTTPS Spring, que está en la URL indicada en la diapositiva, y modificar su nombre, su paquete y clase principal, el archivo de propiedades de la aplicación, los archivos de traducciones, las carpetas static, templates y fragmentos, y añadir en el POM las dependencias de las librerías JDBC que quiera tener disponibles. Se utilizan la anotación @RESTController en lugar de @controller para los servicios REST y @RequestMapping por comodidad para establecer la ruta de base de todos los servicios RESTful. Se utiliza el objeto ResponseEntity para el retorno de resultados, para comunicar el estatus HTTP de fin y para enviar errores. La librería Modelos Comunicaciones. En el paquete incli, es decir, una arquitectura cliente, RESTful
cliente.jdbc servidor HTTP Spring está la clase cliente JDBC servidor HTTPS Spring de conexión RESTful. Esta clase utiliza las librerías de servicios web jakarta.webservice.rs-api, jakarta.activación-api y de las librerías de Glassfish utiliza Jersey-client, Jersey-hk2 y Jersey-media-json-binding. La clase de pruebas cliente JDBC servidor HTTPS test contiene ejemplos de cómo utilizar el cliente con el servidor JDBC. Envía el driver de base de datos MySQL con.mysql.cj.jdbc.driver y envía la cadena de conexión. También envía el usuario y la clave, pero los envía en el header, y la cadena de conexión es jdbc mysql localhost 2.3306 personas, que es el nombre de la base de datos, interrogación 0 datetime behavior igual a convert to null, que es una parametrización de la característica de la conexión. El nombre de usuario y la clave se deben enviar en la cabecera del protocolo HTTP, en el header, para que con GET no sean visibles. Los proyectos hacen uso de Git y de la documentación. Tal vez haya poca documentación. Depende de la librería modelos. Utiliza un atributo de SSL context cliente sin verificar hostnames para conectar con el servidor si su hostname no coincide con el de su certificado SSL. Si se pone a null dicho atributo, sí se realizaría esa comprobación. El método de SQL comandos, todos los que terminan en --iniciar, reciben el comando SQL. Para los comandos que no sean clap, se puede utilizar los métodos que comienzan por actualizar --. La base de datos utilizada es personas en MySQL, dentro de la clase de test. En la diapositiva aparece el código SQL para crear en MySQL la misma base de datos que se han utilizado en las pruebas. Tenemos create database, create table, creamos otra tabla y también creamos las claves primarias, las claves extranjeras y los índices. A continuación se hace una pequeña demostración del funcionamiento del servidor en modo release. Ahora voy a lanzar el servidor JDBC servidor HTTPS Spring en modo release en lo que sería el escenario de pruebas. En la carpeta target tengo todas las librerías jar de las que depende, que pueden verse que son bastantes. Aquí se podrían dejar todas las librerías jar de los drivers de conexión JDBC con las bases de datos para ir aumentando la capacidad de conexión de este servidor. Para lanzar el servidor tengo que escribir la línea de comando. Se lanza Spring. Y se abre un navegador web, en este caso Chrome, donde aparece una página web que me notifica que el servidor está iniciado. Esta página web solo es una información del buen funcionamiento, ya que el servidor, su comportamiento, su servicio, lo hará con los clientes que hagan conexiones y soliciten servicios del mismo. Y nada más, un saludo.